Quiero recordarles que este canal trata de arquitectura y arte en general, por lo que repasaremos vida y obra de diferentes artistas de las diferentes épocas de la historia. Antes de empezar con la exposición, quisiera hacer una explicación de cómo va a estar segmentado el video y la razón de este. La exposición a priori está dividida en 15 secciones o puntos, a veces más. Al estar dividido, es más fácil que cada quien vaya al punto del video que desee repasar o le interese más. Es una metodología que ocupo yo personalmente, enlistar y asociar, sobre todo usando imágenes acompañadas de texto. Entonces es imagen y texto. Eso también porque hay palabras en distintos idiomas que son difíciles de pronunciar, y aunque las pronuncie, les sea difícil de identificar. Así es más fácil de entender y aprender. Recordemos que incluso Aristóteles dijo, el alma jamás piensa sin una imagen. Frank Lloyd Wright nació en Wisconsin el 8 de junio de 1867. Falleció en Phoenix el 9 de abril de 1959. Fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense. Nacido en el seno de una familia de pastores de origen británico, hijo de William Carey Wright, músico y compositor, y de Anna Lois Jones, quien fuera maestra. Pasó su infancia y su adolescencia en una granja de Wisconsin, donde vivió con estrecho contacto con la naturaleza, algo que, como veremos, condicionó su posterior concepción de la arquitectura misma. Wright fue el creador del primer estilo 100% estadounidense, que es la arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico, el cual es más una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios y los alrededores para que se convierta en parte de una composición unificada y correlacionada. En su libro La causa de la arquitectura, publicado en 1908, Wright destaca algunos importantes elementos de la organicidad, los cuales son los siguientes. La simplicidad y el descanso son cualidades importantes para evaluar el valor de la arquitectura. Por lo tanto, es necesario simplificar el diseño de la estructura y limitar el número de habitaciones distintas, replanteándolas como espacios abiertos. 2. Las puertas, ventanas y muebles deben mezclarse con el ornamento de la estructura. 3. Un edificio debe parecer proveniente de su ubicación y la estructura debe parecer como si hubiera sido creada o hubiera sido propia de la misma naturaleza. 4. El color de los campos y de las maderas debe inspirar el color principal del edificio para expresar una estética natural. Wright dijo, y cito lo siguiente: y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de la vida y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna tradición a la gran tradición, no exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común, o del supersentido, si ustedes lo prefieren, que determina la forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la naturaleza del propósito. ¿La forma sigue la función? Sí. Pero lo que importa más ahora es que la forma y la función son una. Ingresó a la Universidad de Wisconsin para estudiar ingeniería, pero tras 2 cursos se trasladó a Chicago, donde entró en el estudio de Joseph Lyman Silvers. Como este es un arquitecto demasiado convencional, no se sintió a gusto y lo abandonó para trabajar con Louis Sullivan,
con quien colaboró estrechamente a lo largo de 6 años y el que siempre recordó con respeto y afecto. Veremos rápidamente quién fue este arquitecto, y es que fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago. Con Dagmar Adler fundó el estudio de la arquitectura Adler y Sullivan, que comenzó una corriente que sería la base de lo que sea la arquitectura moderna. Al poco tiempo de trabajo con Silsberg, Ulrich lo abandona para ocupar un puesto de dibujante en la oficina de Adler y Sullivan. El primer edificio en el que Ulrich trabajó como aprendiz de Louis Sullivan fue el Auditorium Building, obra que permitió extender la fama de la oficina por todo el país. Entre Frank y Sullivan se gesta una estrecha relación de maestro-discípulo, la cual se quebranta en 1893, cuando Sullivan decide despedir a Ulrich al enterarse de que éste había estado aceptando encargos a sus espaldas. Su primer obra en solitario fue la Charlene House de Chicago de 1892, a la cual siguió algo más tarde toda una serie de viviendas unifamiliares que tienen en común su carácter compacto y la austeridad decorativa, en oposición al eclecticismo de la época. En estas primeras realizaciones de la arquitectura doméstica, conocidas como Paradise House, que sería casas de pradera, están presentes algunas de los constantes de su obra, como la concepción predominantemente horizontal, el espacio interior organizado a base de dos ejes que se cruzan y la prolongación del techo en alas que forman pórticos. Esta primera etapa de su producción dio a Ulrich un prestigio internacional que llegó hasta Europa, donde estuvo de gira entre 1909 y 1910 al cerrar su estudio en Chicago. Presentó allí sus trabajos realizados en la exposición, junto a la presentación de una publicación realizada en Berlín sobre la primera monografía de su obra, marcando en el viejo continente una significativa influencia que se vería en la producción de destacados arquitectos europeos años más tarde. De regreso a los Estados Unidos, Ulrich inició una serie de periodos altibajos, en donde alternaría magníficos momentos de esplendor constructivo y artísticos con momentos de escasez y crisis. En el año de 1911 creó la comunidad de Spring Green en Wisconsin, donde ubicó su casa y estudio. El diseño del edificio original fue consistente con los principios de diseño de la Prairie School, o sea, el estilo de la pradera. Emulando la plenitud de las llanuras, se completó en 1911. En 1914, el arquitecto y su familia vivían en lo que sería la primera casa Taliesin. Lo que sucedió es que el chef que trabajaba en su casa la incendia, donde perecen lamentablemente su esposa y sus 2 hijos. La pérdida de su familia lo deja profundamente abatido, pero decide reconstruirla, representando esto un continuo crecimiento y superación de su arquitectura. En total, 7 personas mueren en este incendio, incluyendo aprendices, estudiantes y la misma ya contada familia de Ulrich. Vuelve a encontrar matrimonio con Olgina Milanov y en 1925 nuevamente ocurre un incendio en la vivienda, hecho que no desanimó al arquitecto, quien volvió a reconstruirla una vez más. Durante los años 1915 y 22
recibe el encargo de una de sus obras más famosas y controvertidas, el Hotel Imperial de Tokio. Trabajó en este proyecto con Antonin Raymond, desarrollando un método de construcción resistente a los terremotos, que consistía en colocar sus cimientos en soportes basculantes hidráulicos, cuya eficacia se vio comprobada tras permanecer intacto el hotel después del terremoto que devastó la ciudad de Tokio de 1923. En 1932 establece la comunidad de Tailesin, donde funda su propia escuela de arquitectura, que continuaba funcionando hasta 2017, con el nombre de Escuela de Arquitectura Frank Lloyd Wright, considerada hasta antes de cerrar uno de los principales centros de investigación y enseñanza de la arquitectura mundial. La casa escuela se ubicó en Spring Green, Wisconsin, casi en la cumbre de una colina, para no distorsionar el paisaje, y está construida con materiales vernáculos. En ella se aplicaron varios de los principios constructivos del maestro, como lo es la arquitectura orgánica misma. La larga ausencia producida por su estancia entre Japón y California hace que a partir de 1922 su fama disminuya y deje de recibir encargos, una situación que persistirá durante más de una década. A mediados de los años 30, el maestro empieza a recuperar su antiguo prestigio al realizar dos nuevos proyectos: la fábrica de ceras Johnson en Racine, Wisconsin, y la conocida como su obra maestra, la Casa de la Cascada, situada sobre el curso del Running Bear en Pensilvania. Esta casa ha sido bautizada como la residencia más famosa que se ha construido, y el Instituto Americano de Arquitectos le ha jugado como el mejor trabajo de un arquitecto americano. En un breve momento se negó a ofrecer sus servicios, ya que consideraba el emplazamiento para el proyecto de todo inadecuado. Fue la esposa de Ulrich, Olginava Ulrich, quien logró convencerlo para que aceptase, ya que aunque Ulrich mantenía su fama mundial, se encontraba en una etapa profesional muy poco productiva, con muy pocos encargos reales y mucho trabajo, sobre todo intelectual y investigación, sobre temas urbanísticos, una situación que le llevó a estar más cercano a la bancarrota. En 1940, el MoMA, el que sería el Museo de Arte Moderno de Nueva York, redescubre al maestro mediante una exposición antológica de su obra. 3 años más tarde recibe el encargo de diseñar el nuevo Museo Guggenheim en Nueva York, uno de los hitos de la arquitectura norteamericana y mundial. A este largo proyecto le dedicó gran parte de sus últimos días. Esta original estructura en espiral, implantada en el corazón de Nueva York, frente al Central Park, pone a un veterano Frank Lloyd Wright en una renovada posición de vanguardia, que lo acompañaría hasta alguna de sus últimas obras, como el Centro Cívico de Marin County, en California, el mismo año de su muerte. Su muerte se produjo el 9 de abril de 1959 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Cuando a punto de cumplir 92 años de edad, el maestro vivía una última etapa de su vida profesional, plena de creatividad y renovada admiración. Construyó 437 edificios, de las que sobreviven unas 300 en el año 2005. Diseñó otros tantos proyectos que no se hicieron realidad. Desarrolló una fecunda actividad docente y publicó una larga serie de escritos.
Otra de sus aportaciones fundamentales a la arquitectura moderna fue el dominio de la planta libre, con la que obtuvo espacios que fluyen de una estancia a otra. El concepto abunda en las llamadas Prairie House, casas de la pradera, entre las que destacan la Martin House en Buffalo, la Conley House en Riverside y la Robbie House en Chicago. El 7 de julio de 2019, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad 8 de las obras de Frank Lloyd Wright, las cuales ahorita las veremos una por una. En la lista figuran estas obras: el Museo Guggenheim de Nueva York, el United Temple en Oak Park, Illinois, la casa de Frederick Robbie en Chicago, la primera casa Taliesin en Spring Green, Wisconsin, la casa Hollyhock en Los Ángeles, la casa de la cascada, la Falling Water en Pensilvania, la segunda casa Taliesin en Arizona y la primera casa de Herbert y Katerina Jacobs en Madison, Wisconsin. La UNESCO lo describe así: estos edificios son una muestra de la arquitectura orgánica concebido por Urich, que se caracteriza por el plan abierto de las construcciones, la difuminación de los límites entre el interior y el exterior de estas, y la utilización extremadamente original de materiales como el acero y el hormigón. Las soluciones arquitectónicas innovadoras de la arquitectura orgánica satisficieron plenamente en su día las necesidades funcionales de los edificios interesados, ya se trataba de viviendas, de lugares de trabajo o culto religioso, o de espacios para actividades lúdicas y culturales. Las realizaciones de Urich en esta década influyeron enormemente en la evolución de la arquitectura moderna en Europa. Esta casa, para un joven periodista, su esposa y una hija menor, está ahora construida. Su coste, $5.500, incluyendo los honorarios del arquitecto, es decir, $550. ¿Dónde acaba el jardín y empieza la vivienda? Esta vivienda usoniana aparece amar al ser humano en su tierra propia, con su nuevo sentido del espacio, de la luz y la libertad. Esto fue lo que dijo Urich. Hay que agregar que Usonia es el término utilizado por el arquitecto estadounidense para referirse a su visión particular del paisaje de los Estados Unidos, incluyendo el urbanismo de sus ciudades y la arquitectura de sus edificios. El empleo de este término en lugar de América, que en inglés normalmente se refiere al país Estados Unidos, más que al continente americano mismo, se basa en la intención de describir el carácter del paisaje del nuevo mundo distinto y libre de convenciones arquitectónicas previas. Hay que decir que en esperanto todo lo relacionado al término con Estados Unidos tiene la raíz Uson, por lo que Usonia se ha convertido en el nombre establecido para los Estados Unidos en esperanto.
Ahora veremos algunas de sus curiosidades finales como punto 15. Ulrich se casó 3 veces en su vida y tuvo 7 hijos, 4 hijos y 3 hijas. También adoptó a Milanov Stelvana. Sus esposas, en orden, fueron Catherine Kitty Tobin Ulrich, trabajadora social, casada en junio de 1899, se divorciaron en noviembre de 1922. Maude Miriam Noel Ulrich, artista con la que se casó en noviembre de 1923, se divorciaron en agosto de 1927. Y la última, Olga Ivanova Olginava Lasovich Milanov Lloyd Ulrich, bailarina y escritora, se casaron en 1928. Ayn Rand, quien fue una prolífica escritora y filósofa, fue una gran admiradora de Ulrich. Pudo inspirarse parcialmente en el talento individualista de Lloyd para crear el personaje de Howard Roark, el protagonista de su novela El manantial de 1943. Años después, en el 46, Rand insistió a la productora de la película para que contratase a Ulrich para hacer los diseños arquitectónicos de la versión cinematográfica de la novela. La productora se negó debido a los elevados honorarios pedidos por el arquitecto. Ayn Rand también quiso vivir en una casa diseñada por Ulrich, pero al no poder pagar la cantidad de dinero que éste exigía, tuvo finalmente que conformarse con una casa diseñada por el arquitecto Richard Neutra. Ulrich fue un defensor del siguiente término que se ve en pantalla, de origen alemán, que significa obra de arte total. Ulrich no solo diseñó edificios, creía en la creación de obra completa. Esto lo llevó a diseñar cada detalle en alguno de sus interiores, desde los muebles hasta la iluminación. Las geometrías y patrones que se encuentran en esta escala son representaciones icónicas de su trabajo. También quisiera recomendarles el video del canal Una Youtuber Más, donde ella explica y profundiza más en una de sus obras cumbre. Y es todo. Recuerda dar like, suscribirte y compartir si te gustó este video. También te invito a seguirme en mis demás redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Te dejaré los links en la descripción. Igual si vas a utilizar la información de este video, te dejaré abajo, igual en la descripción, cómo podrás citar este video para que lo puedas utilizar en tus trabajos. Ahora sí, hasta luego.